Prodúcete. Agencia Digital. Presenta. La Asociación Nacional de Locutores de México, Sección Occidente, presenta. Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García y hoy abordaremos el tema de las emergencias en la persona adulta mayor. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejos, que está en la producción de este programa, y recordándote nuestras redes sociales, principalmente nuestro número WhatsApp que aparece ahorita en este momento en pantalla, que es el número 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. Nos puedes ver a través de Facebook Live en la página de Senectud Radio. ¿Cómo es la dinámica? Ingresan al buscador de Facebook, ponen la palabra Senectud Radio y en automático pueden ver esta transmisión, al igual que todas las entrevistas anteriores que ya se han realizado. Igual pueden ver el contenido, hay contenidos como un ¿Sabías qué? Hay contenidos informativos y sobre todo también darles la noticia que ya tenemos nuestro canal de YouTube. ¿Cómo lo pueden encontrar? Igual, como su nombre lo dice, Senectud Radio, y en este momento pueden ver las entrevistas del mes de enero. Poco a poco iremos subiendo todas las entrevistas ya del mes de febrero y actualmente las entrevistas de este mes de marzo. Bien, bueno, nos puedes sintonizar también a través de www.livemxradio.com y para comentarnos del tema que les platiqué al inicio, emergencias en la persona adulta mayor, se encuentran con nosotros los técnicos en urgencias médicas Carlos Antonio García Marín y Julio César Ochoa Flores. Bienvenidos, muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Senectud. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Enrique, por la invitación. El día de hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes un poquito sobre las experiencias y vamos a estar hablando sobre las emergencias, como lo comentabas con anterioridad, sobre el adulto mayor, qué es lo que es más común, qué es lo que puede pasar y cómo es lo que podemos ayudar en lo que llega una ambulancia tal vez o en lo que es trasladado a un hospital más que nada. Como comentabas, mi nombre es Carlos Antonio García Marín y voy a estar a sus órdenes para cualquier pregunta o duda que surjan durante el programa. Con mucho gusto los vamos a estar comentando. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, Julio. Buenos días. Gracias, Milik. Buenos días. Pues aquí, como lo dice mi compañero, vamos a estar resolviendo sus dudas. Cualquier cosa, estamos a la orden. Bien, pues para arrancar, principalmente me gustaría mucho, aunque la pregunta suene algo, puede ser un poco chusca, pero ¿qué se le llama o a qué se le conoce? O principalmente, ¿qué es una emergencia, no? Porque principalmente a veces las emergencias como tal sí aparecen de la noche a la mañana, aparecen a lo mejor en este preciso momento, pero ¿cuál sería una definición como tal de qué es una emergencia? Adelante. Bien, gracias. Efectivamente, sabemos que la emergencia va a surgir de un momento a otro. Habría muchas definiciones dependiendo, ahora sí que cada persona o cualquier autor, ¿no? Pero buscando una definición básica o sencilla para toda la audiencia,
La emergencia es todo aquello que es súbito, de manera súbita, venga ya sea de alguna patología que viene siendo una enfermedad, ya sea de cualquier persona o de algún accidente que pueda favorecerse en cualquier momento, pero como tal, la característica es que ponga en peligro o el riesgo la vida de los humanos o del ser humano como tal. Se me ocurre, no sé, un paro respiratorio, a lo mejor un infarto, algún paro cardiorrespiratorio más que nada. Como tal, como te mencionaba, más que nada es que en un momento que si no se actúa rápido, pueda poner en peligro la vida del paciente como tal. Si hablamos de traumatismos, por ejemplo, por ahí hablamos que existen lo que son las caídas, por un decirlo así. Muchas veces pensamos que una caída es una cosa muy simple, mas sin embargo tenemos que ver el trasfondo de la caída, el por qué provoca la caída y cuáles son las lesiones que se puedan provocar en la caída. Porque normalmente los traumas te dicen, bueno, si traes una fractura, se va a poner una férula, mas sin embargo hay que también checar lo que puede ocasionar internamente, las hemorragias, o como bien se sabe, cada hueso tiene un determinado capacidad de mililitros en sangrado. Entonces eso puede ser que agrave un poquito la vida del paciente, y si no se le da un tratamiento adecuado e inmediato, pueda perder la vida del mismo paciente. Igual no sé si mi compañero Julio quiere dar alguna otra definición acerca de eso. No, pues relativamente, pues es lo que dijo mi compañero, es casi por lo regular en adultos mayores son las caídas y pues fracturas, que es donde más en riesgo lo ponen, pero también ahí se valora ya en el área hospitalaria si es apto para cirugía o no, ya por su edad. Sí, precisamente es lo que muchas veces vemos, ¿no? Principalmente las caídas, pero sí podemos mencionar que hay mucho, infarto, hay muchas veces también, no me dejarán mentir, ahora en las fechas decembrinas que pasaron hace un par de meses, altos niveles también de glucosa, ¿no? O sea, muchas veces inestabilidad en esta parte de la glucosa, a lo mejor hasta crisis hipertensivas, quemaduras, porque a veces pues las fogatas, la pirotecnia, y principalmente eso es lo que llama mucho la atención, porque sí, en la persona adulta mayor es muy común, pero también cuál sería, en este caso, pasando a la siguiente pregunta, la diferencia entre una emergencia y una urgencia, porque a veces eso es lo que también muchas veces la gente lo confunde, ¿no? Piensan que la emergencia es igual que la urgencia o la urgencia es igual que la emergencia. Entonces, ¿cuál sería esta diferencia entre una y otra palabra? Adelante. Bien, gracias. Buena pregunta, creo que eso es algo que siempre es muy factible preguntar, ¿no? Oye, es que no sé si sea una urgencia o sea una emergencia. Como te mencionábamos hace un momento, la emergencia como tal corre un riesgo la vida del paciente momentáneamente. Sí. Una urgencia no quiere decir que no corre peligro la vida del paciente, mas sin embargo nuestro tiempo de respuesta puede ser más lento. Quiere decir que en el momento que está suscitándose el hecho, no corre en peligro la vida del paciente. Así como lo mencionabas, por ejemplo, hablabas de enfermedades. Desafortunadamente contamos con el México que dice a veces no pasa nada. Sí. Y hay personas a lo mejor que sufren que son diabéticas o que son hipertensas, y muchas veces por simplemente en épocas navideñas, como mencionas, ¿no? La cena de Año Nuevo, la cena de Navidad, por andar haciendo los preparativos, que se nos olvida tomarnos el medicamento, o que se me acabó el medicamento, no lo he comprado, o que no como a mis horas. Entonces ahí es donde empieza a haber un pequeño descontrol, y el mismo organismo lo resiente. ¿Qué es lo que hace? El mismo organismo lo resiente y dice, ¿sabes qué? Hasta aquí te hace falta tal medicamento, te hace falta glucosa. Entonces cuando empieza a haber un intercambio mencionamos, por ejemplo, si hablamos de un ejemplo de una emergencia, podría ser a lo mejor un infarto. Un paciente que se infarta, que cae en un paro cardiorrespiratorio. A diferencia a lo mejor de una urgencia, es de que una persona a lo mejor por andar cocinando sufre alguna quemadura leve. ¿A qué me refiero con una quemadura leve? A lo mejor se quema a lo mejor la palma de la mano. No quiere decir que no sea doloroso, o no quiere decir que no sea de tratamiento, pero en el momento no pone en peligro la vida del paciente. Probablemente el tratamiento de esa quemadura pudiéramos esperar un determinado tiempo para poderlo arribar a un centro de urgencias. Hablando a puestos de socorro, Cruz Roja, Cruz Verde, al IMSS, ISSSTE, o a cualquier área hospitalaria que decida el paciente, pero pudiera ser un poquito más retardada la atención. ¿Por qué? Porque no pone en peligro la vida momentáneamente. A diferencia de a lo mejor un paciente que cae en un paro cardiorrespiratorio, que no tenemos el tiempo para decir, ¿sabes qué? Llego al hospital más cercano en 15 o 20 minutos,
o en lo que llega una ambulancia, ¿no? Porque a veces que las ambulancias llegan a tardar de 15 a 20 minutos, dependiendo de la cuestión de tráfico, dependiendo de la cuestión de carga laboral. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que en la emergencia el paciente corre peligro de su vida momentáneamente o inminentemente, y en la urgencia puede esperar un poquito más. Entonces aquí es donde entra el gran conflicto tal vez, ¿no? Porque también empieza la parte de la desesperación de los familiares. Digo, es entendible, ¿no? Su familiar es el que está sufriendo algún percance, algún incidente, y a veces las ambulancias tardan un poquito en llegar. Pues no es necesariamente porque no es que quieran asistir a los eventos o al servicio, simple y sencillamente por la carga laboral es lo que llega a pasar. Entonces muchas veces eso es lo complicado en el área de las urgencias o las emergencias dentro de lo que es el ámbito familiar, por lo cual se recomendaría pues identificar qué es una urgencia y una emergencia para darle el tratamiento adecuado al paciente momentáneo y posteriormente un hospitalario para que el paciente siga ya con su vida cotidiana adecuadamente, sobre todo cuando son patologías, como te comentaba en un momento. Muchas veces, o la mayoría de las veces, es por cuestiones de que no se toman su medicamento, o porque su alimentación no es la adecuada, o simple y sencillamente porque dicen que el tomar medicamento les va a causar mayor daño y cosas así. Entonces esa es la parte crítica, por así decirlo, y la gran diferencia que se puede manejar. Y aquí es donde entra también a veces, no es que vamos a urgencias y nos tardan un poquito. Aquí vamos a hablar un poquito de algo que se llama triage, que es la clasificación del paciente. En cualquier hospital, ya sea de paga o privado, público o puestos de socorro, existe una área que se llama triage, que te comentaba, que es la de clasificar un paciente. Okay. ¿Cómo se va a clasificar este paciente? De acuerdo a su sintomatología y a sus signos vitales. Y ahí se les va a dar un color determinado, donde el paciente más grave va a ser atendido con prioridad, okay, y posteriormente las lesiones mínimas. Yo sé que a lo mejor cuando nuestro familiar sufre de algún incidente, pues para nosotros es la gravedad, ¿no? Al final de cuentas queremos que sea atendido, pero también tenemos que entender las lesiones que pueda tener, la sintomatología, y es por eso que a veces nos lo van a tardar un poquito, y también, bueno, por la demanda de trabajo que se puede generar. Entonces esa es la parte crucial, y sí es como importante, ¿no? Claro. Recalcar que hay veces que sí nos desesperamos, pero es por eso que a veces tardan un poquito más en ciertas atenciones. ¿Por qué? Por las gravedades de cada paciente como tal. No sé si quisieras agregar algo, Julio, al respecto. Sí, bueno, en esta parte yo digo que una urgencia más común en un adulto mayor sería la deshidratación, que es muy común en las personas adulto mayor, porque la mayoría de las personas no estamos acostumbrados a tomar mucha agua. Y eso es lo que pasa con los adultos. Hay a veces que ellos no toman, o son muy, ya por su edad, suelen ser muy tercos y dicen, no me pasa nada, y así. Y lo que pasa es de que, pues sí, relativamente es deshidratación, y luego de ahí ya se viene diarrea, y luego ya se empieza a complicar un poquito más. Yo creo que sería una de las principales urgencias en adultos mayores. Así es. Entonces, recapitulando, ¿cuáles serían las emergencias más comunes en personas adultas mayores? Vamos haciendo, principalmente decíamos una enfermedad crónico-degenerativa, ya sea una diabetes, una hipertensión. ¿Cuáles otras más nos pudieran mencionar al respecto? Bueno, las más comunes, como mencionas, son crónicas degenerativas, pero muchas veces pueden hacer enfermedades pulmonales, sobre todo porque hay personas que a lo mejor les tocó todavía cocinar con leña. Sí. Hay personas que a lo mejor han fumado toda su vida. Una mala alimentación, un sedentarismo, eso nos llega a provocar cambios metabólicos en el paciente, y lo cual nos puede provocar ciertas emergencias o incluso urgencias. Acabo de mencionar, como te mencionaba por ejemplo hace ratito, una crisis hipertensiva se puede hacer una urgencia y posteriormente una emergencia, dependiendo los parámetros o los valores que se disparen, al igual que es la glucosa, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que los parámetros de glucosa en un paciente normal es de 70 hasta 110 en ayunas. Así es. Más sin embargo, bueno, las personas que son diabéticas tienden a manejar su glucosa un poquito elevada. Más sin embargo, hay veces que por la falta de la farmacología o del medicamento, o simplemente que no se cuidan, llegamos a tener pacientes con glucosa hasta de 230, 250, y lo vamos a manejar como una urgencia, no como una emergencia. ¿Por qué? Porque probablemente mi paciente todavía está consciente, mi paciente todavía puede estar de pie, puede estar deambulando. Sí hay ciertos factores o ciertas alteraciones, pero de momento sus signos vitales relativamente están estables, a diferencia de la glucosa. Entonces es como podemos manejar la diferencia. A cambio de que a lo mejor mi paciente tenga una glucosa de arriba de 600, el cual yo llego con mi paciente y yo ya lo veo que está inconsciente,
lo vemos diaforético. La diaforesis es la parte que el paciente está sudando. A veces lo vemos hasta con dificultad respiratoria. Sí, claro. Ahí pudiéramos ya mencionar que pudiera ser una emergencia. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa se dispararon demasiado elevados. Y también es hacer mención, que muchas veces le damos cierta posición a nuestros pacientes y eso nos prohíbe, nos permite que deje de estar funcionando su respiración adecuadamente. Entonces aquí es como que tener ciertos cuidados, sobre todo en este aspecto, desde antes de que pase el incidente, ¿no? A lo mejor si sabemos que nuestro familiar es diabético, sí estar al pendiente de su medicamento, estar al pendiente de sus alimentaciones. ¿Por qué? Porque ellos deben llevar una dieta balanceada en el aspecto de no tanta azúcar. Ahora otra cuestión, normalmente lo más común es las personas diabéticas y las hipertensas, ¿no? Pero ¿qué pasa con la realidad? La realidad es de que muy pocas personas acudimos al médico a hacernos un chequeo general. Así es. ¿Sí? Lo ideal te dicen que sería una vez al año. A mi punto de vista yo lo recomendaría por lo menos cada 6 meses o 2 veces al año. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no nos sentimos bien, o el paciente se siente bien, o las personas se sienten bien, pero a veces no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, es donde vienen los infartos fulminantes, porque probablemente un infarto te genera sintomatología inmediata, o a lo mejor la mayoría de las personas que tenemos una vida sedentaria nunca nos hacemos a lo mejor un electrocardiograma, ¿no? Así Para revisar cómo está nuestro corazón, y probablemente por ahí tenemos bastantes niveles de colesterol alto, tenemos por ahí a lo mejor alguna venita, alguna arteria tapada, y eso es lo que nos va a generar un problema real, pues. Entonces esa sería la parte importante, como por ahí mencionaba también hace ratito mi compañero Julio, la deshidratación, ¿no? A veces que tenemos a adultos mayores que dicen, ¿sabes qué? Durante tantos años no me he enfermado y yo sigo mi vida cotidiana, y es válido. ¿Por qué? Porque es algo que ellos quieren y debe tener. Más sin embargo, sí tener cuidado, porque a lo mejor toman refrescos, siguen fumando, siguen cocinando con leña, a los alimentos le echan muchos condimentos. Entonces nuestro organismo, dependiendo de ciertas edades, empieza a cambiar la anatomía y la fisiología. Por ende empezamos con ciertos malestares, ¿no? Digo, si a veces si ya vamos a comer a lo mejor a los taquitos y ya empezamos con dolor abdominal, la famosa gastritis, entonces el recubrimiento intestinal ya va disminuyendo. A una persona de la tercera edad, un adulto mayor como tal, a pesar que dicen que son más guerreros, pues no sobra de más tener esos ciertos cuidados para evitar que vaya a provocar una lesión interna que se pueda convertir en una urgencia o una emergencia como tal. Bien, bueno, pues vamos a ir a una pausa. Les recuerdo el tema del día. Estamos hablando sobre el tema de las emergencias en la persona adulta mayor, y para eso se encuentran con nosotros los técnicos en urgencias médicas Carlos Antonio García Marín y Julio César Ochoa Flores. Estás escuchando Senectud. Todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Regresamos. Para mí es una meta, un sueño. El comunicarte y el que te escuchen. Es el medio de transmitir lo que sientes. Es una manera de comunicar ideas. Es una herramienta. Es una ayuda bastante buena para mi especialidad, que me dedico a dar capacitación industrial. Es una pasión. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Taller de Locución al Aire. Transmitiendo de live.mx Radio. El diario de la bandera. Ok. Porque parece que nomás estamos cumpliendo la tarea. Sí. Y el tema de hoy es las ventas con nuestro invitado Víctor Saucedo. ¡Comenzamos! Aprender a hablar en público, a expresarte con propiedad, a saber cómo dramatizar lo que estás diciendo, a poder hablar con confianza, sin miedo, a perder el miedo al público incluso. La experiencia, mejorar mi lingüística. Estar en el medio y entender la locución para poder generarla. Cuando lo disfrutas tanto, hay que profesionalizarse un poquito más. Mejorar mis técnicas de andragogía y de pedagogía cuando imparto capacitación es muy buena ayuda. No sé, me pareció muy divertido. Bueno, pues estamos aquí de regreso en su programa Taller de Locución al Aire, y para contarles que un día como hoy, pero de 1943, nace Pablo Milanés. Se está viendo esta parte muy fuerte de las mujeres en todos los ámbitos.
Y bueno, ahora sí, vamos a una canción de... Continuamos con más de Senectud. A través de Live MX Radio. Continuamos con más de Senectud. A través de Live MX Radio. Estamos de regreso en Senectud, iniciando nuestro segundo bloque. Te recuerdo el tema del día, estamos hablando sobre las emergencias en la persona adulta mayor. Y para eso se encuentran con nosotros los técnicos en urgencias médicas Carlos Antonio García Marín y Julio César Ochoa Flores. Recordándote nuestro número WhatsApp al teléfono 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. O nos puedes seguir a través de nuestras redes o cuentas oficiales de Facebook, que es Senectud Radio o Live MX Radio. También nos puedes seguir a través de YouTube, que en este caso, como mencionamos al principio del programa, apenas se está aperturando el canal. Pero en unos días o próximos días estarán todas las entrevistas ya del mes de febrero y así sucesivamente para su mayor comodidad. ¿Sí? Si lo pueden ver a través de Facebook o visitar la página de YouTube. Bien, bueno, vamos a proceder a la siguiente pregunta que nos hace Ofelia Ruiz Díaz. Y dice, ¿cómo deciden a qué hospital llevar al paciente? ¿Es verdad que a veces les dan comisión a los hospitales particulares? Muy bien, gracias Ofelia por estar al pendiente, por así que es una pregunta que es muy importante mencionar. No, como tal, de hecho no es que tengamos o que se dé una comisión por los hospitales. Dependiendo la gravedad del paciente es donde se lleva a cada paciente. Es un decir, si el paciente está sufriendo por una emergencia, que es algo súbito y que tiene que ser tratado inmediatamente, se lleva directamente al hospital más cercano, ¿sí? Durante todo el trayecto de lo que son las emergencias, existe algo que se llama el Sistema de Atención Médico de Urgencias, que es el SAMU, que ellos van de la mano con el 911 para hacer la dispersión de ambulancias y mandar la ambulancia más cercana al domicilio, en este caso del paciente. Ya que una vez llegan los paramédicos al domicilio donde está el paciente, el personal paramédico va a hacer la valoración de sus signos vitales, de sus patologías y va a dar procedimientos temporales durante el traslado, durante el domicilio. Y ahí se hace la primera pregunta, es si el paciente tiene algún tipo de seguridad social. Hablamos de IMSS o ISSSTE, o en su defecto a lo mejor por pensiones del Estado. En caso de que el paciente tenga alguna clínica, por así decirlo, por IMSS o por alguna otra dependencia, se les va a llevar a la clínica que les corresponda. Esto para darle una mayor agilidad a su tratamiento. Cuando el paciente no cuenta a lo mejor con seguridad social o ningún tipo de servicios médicos, se hace el traslado ya sea a Cruz Verde o a Cruz Roja como un puesto de socorro. Y aquí es donde entra un gran conflicto. ¿Por qué? Porque normalmente los familiares hacen la petición de que se traslade a los hospitales civiles. No se va a trasladar a los hospitales civiles, hacemos mención, no es porque el paramédico no lo quiera hacer, simple y sencillamente porque existe una regulación. ¿A qué me refiero con una regulación? Son ciertos protocolos o ciertos pasos en el cual yo debo decir, ¿sabes qué? Tengo un paciente con determinada signos vitales, con determinada patología y necesita cierto tratamiento, ¿no? Entonces el hospital civil, como es uno de los hospitales que reciben muchos pacientes, de momento no nos puede aceptar un paciente hasta que no esté regulado. ¿A qué me refiero con esa regulación? Yo lo voy a arribar a mi dependencia, a un puesto de socorros, donde lo va a estar viendo un urgenciólogo, o un médico especialista tal cual, o un médico general. Van a hacer los laboratorios correspondientes, radiografías correspondientes en caso de que sean caídas, y le van a dar un tratamiento, ¿sí? Cuando el paciente requiere un tratamiento de tercer nivel o un tratamiento más avanzado, ¿qué es lo que se hace? Se hace una regulación vía radio, y aquí es donde interviene el SAMU. Entonces el médico de la dependencia se comunica con el médico del SAMU, y a su vez el del SAMU con el del hospital civil, ya sea nuevo o viejo, y le presenta al paciente, ¿sabes qué, médico? Tengo un paciente de X cantidad de edad con tal patología. Con características. Exactamente. Y el tratamiento que se le ha dado. Pedimos de tu apoyo para que nos recibas al paciente
ya que en mi puesto de socorro no le puedo hacer ya nada más, ¿sí? Ocupamos procedimientos más invasivos o procedimientos de tercer nivel, y es cuando se puede mandar directamente al hospital civil. Ciertamente, cuando el familiar te pide que se lleve a un hospital privado, se pudiera hacer determinando que las distancias. ¿Por qué? Porque muchas veces en las cuestiones de las ambulancias los servicios son muy juntos o muy seguidos, entonces no se tiene bastante tiempo como para estar trasladando ahora sí que de extremo a extremo de la ciudad. Pero no, realmente es un mito el que se tenga alguna comisión sobre que se tenga que llevar a algún hospital como tal. Entonces no sé si con eso a lo mejor señorita Ofelia haya quedado claro la parte de eso. Voy a hacer un comentario sobre relativamente eso. Hay a veces que cuando hay hospitales privados, los familiares lo quieren trasladar ahí, pero dependiendo la patología o la urgencia que tenga el paciente, también debe de tener el hospital esa área, como terapia intensiva. Hay unos hospitales que no lo tienen, y relativamente a veces el familiar me dice, lo quiero trasladar a este hospital. Uno marca el hospital, ve si realmente tiene terapia intensiva, si se traslada, si no, tiene que buscar otra opción. Ese es también a veces un pequeño conflicto con los familiares. Claro, vamos a poner un ejemplo ahora derivado a la pandemia, cuando inició y cuando estaba como en los oleajes, podríamos llamarlo así, el mero punto. Eso pasaba hasta en los hospitales públicos, que decían, ya no hay cupo, entonces ahora ¿dónde lo traslado? O los familiares, me tocó escuchar que decían, ahora trasládalo a un particular, y en el particular no había cupo tampoco, que porque estaba lleno. Entonces a veces sí es como este dilema, este conflicto, que muchas veces los familiares, por la desesperación, y es válido, por la situación que se encuentra, pues no saben la situación que se enfrentan también los paramédicos, el poder trasladar al paciente. Bien, bueno, procediendo a las preguntas, ¿en qué lugares son más frecuentes las emergencias en las personas adultas mayores? ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, y lo mencionábamos aquí, maestro Marín, en el sentido de a veces los eventos como muy masivos religiosos, que es donde acude mucha persona adulta mayor. ¿Qué lugares nos pueden mencionar al respecto? Adelante. Relativamente, dices, eventos masivos, panteones. Hace poquito fue, no sé, se llegó a ver mucho, que fue una vacuna y estaba ese dilema de que los tenían formados en el sol, hubo mucha deshidratación, muchas descompensaciones, porque tenían mala comunicación, tanto como hacían la cita y todo, en qué forma, de que no me puedo tomar mi medicamento, no puedo desayunar para irme a poner la vacuna. Así es. Eso fue muy, digamos, muy común en esa parte de las vacunas, que fue, pues la mayoría fue descompensación o deshidratación en los adultos, y claro, era la molestia de los familiares, de por qué me dices, cuando ya estás vacunando adulto joven, digamos de 40 a 60 años, ellos los tenías que hacer por cita, y a los adultos mayores los tenías que hacer que se formaran, ¿verdad? Ese fue el detalle. Lo que ocurre también muy común fue en los panteones, como cuando es el 2 de noviembre, que duran casi por lo siempre todo el día. Ahí es muy común también que haya una urgencia en esa forma. Sí, principalmente ya ahorita estamos prácticamente ya en la temporada de la primavera. Creo que ya, también hay que mencionar, aquí en Guadalajara o en el estado de Jalisco, pues no hay temperaturas tan altas, pero sí es importante la hidratación, ¿no? Y sobre todo es algo que se presenta mucho en personas adultas mayores. Y sobre todo también cabe mencionar que no hay lugares, la verdad, aptos, adecuados para la persona adulta mayor, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Yo creo que a veces en los mismos, en el Auditorio Benito Juárez, a lo mejor sí es un lugar donde, para el acceso y todo, sí puede haber rampas, pero a lo mejor en el área de gradas o en el área de las plantas altas, pues son puros escalones. Yo me pongo a pensar ahorita también, a lo mejor en los estadios de fútbol, o sea, hay unos que cuentan con elevador, pues, pero el Estadio Jalisco, pues, es puras escaleras, o sea, entonces también desde ahí hay que tener un poco de conciencia, autoridades,
de que se deben de adecuar ya los espacios, y no nada más esos lugares, pues yo creo que todas las las vialidades y las banquetas, ¿no? Porque si a veces uno como persona joven va caminando y se está tropezando, entonces ahora imaginemos una persona que a lo mejor traiga un bastón o traiga una andadera y que a lo mejor salió de aquí a la esquina para la tienda, ya ahí se puede producir una caída. Entonces sí es importante, o cuenta muchísimo la infraestructura sobre todo. Bien, dice Julio Mesa aquí, nos manda una pregunta, dice: ¿en qué momento se utiliza la técnica? ¿En qué momento se utiliza la técnica? ¿Solo cuando hay un ahogamiento o también en infartos? Bueno, creo que Julio ahorita te van a responder la pregunta, pero ahorita vamos a proceder a la práctica. Sí, bueno, igual para darle la respuesta a Julio Mesa, gracias por escucharnos, antes que nada, Julio. Importante, hay que entender lo que es el ahogamiento, lo que es un infarto y lo que es un paro cardiorrespiratorio. La mayoría de las veces confundimos que el infarto como tal es un paro cardiorrespiratorio, y el infarto como tal es afectación a cierto nivel cardíaco, a cierto nivel del corazón como tal. Normalmente también utilizamos, o coloquialmente se utiliza, que un paciente que cae en paro cardiorrespiratorio tiene un infarto. Para poder diagnosticar tal cual un infarto, tendríamos que hacer un estudio de un electro de 12 derivaciones mínimo para saber cuál es la parte afectada del corazón. Como tal, es una necrosis, es una muerte del tejido cardíaco para que se considere infarto. Sin embargo, sí, ahorita vamos a ver la práctica en un momento más, al parecer, si mal no recuerdo, licenciado, en el tercer bloque, donde se va a dar las maniobras cuando es por ahogamiento o cuando es por un paro cardiorrespiratorio. Cuando los órganos vitales, que en este caso va a ser el corazón, deja de latir, por ende los pulmones dejan de funcionar y ya no hay una buena oxigenación a nivel cerebral mediante la perfusión sanguínea como tal. Pero igual ahorita en la parte práctica, Julio, esperemos nos quede un poquito más claro esta respuesta que te acabo de mencionar. Así es, y efectivamente Efraín Tejeda también nos pregunta: ¿cuándo hay que inmovilizar al paciente? ¿En todos los choques o solo algunos casos? Creo que adelante. Bueno, eso ya depende del tipo de trauma. La mayoría de veces, a veces es ligeramente, claro, tienen un choque, pero en esta forma no se inmoviliza a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque a veces es leve y inmovilizarlos es muy incómodo, traerlos así. Se requiere como cuando hay fracturas o probables fracturas, ahí sí se inmoviliza. Sí, y sobre todo también es lo que a veces son de primer respondiente, ¿no? Que hay que, bueno, ahorita no lo van a explicar, comentarles, pues hacerles un paréntesis aquí. El siguiente bloque vamos a hacer una demostración, como ustedes pueden ver, ahorita no se presenta aquí el maniquí, pero van a hacer ellos una demostración sobre cómo dar la reanimación cardiopulmonar y todo este tipo de preguntas que nos están haciendo llegar. Bien, bueno, para proceder entonces, y antes de ir a nuestro corte comercial, ¿qué recomendaciones existen en lo que llega el personal de emergencia? Porque también muchas veces es lo que la gente nos pregunta, ¿no? Le doy agua, le echo agua, le doy un medicamento, le doy alimento, ¿qué se puede hacer? Adelante. Perfecto, gracias. Bien, importante, ahora sí que cuando se descubre o cuando nos damos cuenta del accidente, lo importante o lo primordial es tener mucho cuidado con la seguridad. ¿A qué me refiero con la seguridad? Ver que no ponga en peligro la vida tanto de mi paciente como la de la persona que va a intervenir para ayudar. ¿Por qué? Porque muchas veces eso nos provoca un segundo accidente. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con eso. Posteriormente a que se reconoce el accidente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedir la ambulancia 911 y de preferencia no vamos a mover a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque si no lo sé mover, probablemente cause alguna otra lesión. Por ahí mencionaba Enrique, con respecto a lo de la farmacología, no está recomendado dar medicamentos a pesar de que el médico lo tenga ya prescrito. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos si el accidente o el incidente fue provocado por falta de ese mismo medicamento o porque el medicamento no fue absorbido adecuadamente y empieza a haber mayores complicaciones. Entonces, de preferencia no hay que darle medicamento. Sí se le puede dar agua si el paciente menciona que tiene sed, no hay ningún problema. También otro de los grandes mitos es de que, por ejemplo, hay que darle un pedazo de pan o migajón o virote para el susto. No se recomienda. ¿Por qué? Porque por la impresión pudiera probablemente el paciente atragantarse y a final de cuentas no es funcional como médicamente hablando para algo, ¿sale? Entonces no es como que se necesite tal cual darle algún medicamento, darle algo al paciente. Entonces nada más
De preferencia, si no se puede, si no lo sabemos mover, no lo movemos hasta que llegue la ambulancia. Ya comentaban hace ratito mi compañero Julio, en el adulto mayor es muy común las fracturas por la falta de calcificación o descalcificación ya ósea. Entonces corremos ese riesgo, ¿no? Que a lo mejor una caída de una propia altura pueda tener alguna fractura bastante considerable. A lo mejor que las más comunes son las de cadera o las de fémur, que son de las más peligrosas, por lo que te hacía mención en un principio, ¿no? También el hueso por sí solo llega a sangrar. Entonces hablamos de que el femoral puede sangrar de 1000 a 2000 mililitros, pudiéramos tener ahí problemáticas, ¿no? Por así mencionarlo. Así es. Algo que también nos preguntan por acá es, ¿qué hacer en caso cuando una persona adulta mayor procede o pasa que se cae? ¿Qué se debe de hacer? Porque muchas veces llegan y luego, ¿no? El moverlo, el reaccionarlo, ¿qué se debe hacer ahí? Bien importante con eso. Muchas veces al mover al paciente de manera brusca, corremos el riesgo de lesionar más al paciente. Lo primordial es ver que el paciente a lo mejor esté consciente, ¿no? Preguntarle si está consciente o no. Por ejemplo, sobre todo hablarle por su nombre, siempre el respeto ante todo. Claro. Vamos a hacer mención, no sé, del paciente. Si el paciente se llama Enrique, vamos a mencionar, ¿no? Enrique, ¿te encuentras bien? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué te duele? Y que el mismo paciente nos diga qué es lo que le pasó, qué es lo que le duele y dónde está la lesión. Porque muchas veces, como mencionas, llegamos y lo movemos, ¿no? Entonces hay veces que no lo debemos de mover, y como te mencionaba, sobre todo el respeto, porque muchas veces se tiende que el personal le dice a las personas, ¿no? Madrecita o jefe, cosas así. Entonces a lo mejor no es una falta de respeto tal cual, porque no es una grosería, pero yo creo que sería más viable primero mencionar por su nombre a cada paciente, ¿no? Preguntarle cómo se llama y hacer cierta empatía para que el mismo paciente te diga qué es donde tiene las molestias y en qué podemos apoyarlo, ayudarlo. Así es, y efectivamente muchas veces ese es el conflicto también, ¿no? De que empiezas a mencionarlo, no lo mencionas por su nombre, y prácticamente pues también puede haber como cierta molestia por la persona, o puede ser cierta molestia también hasta por los mismos familiares. Entonces voy a leer aquí algunos comentarios. Muchísimas gracias en verdad en estos 5 minutos, muchas gracias a la participación de todos, estoy sorprendido. Y nos dice aquí geriatra Isadora Peña, dice gracias por visualizar estos problemas. Carmen Soledad dice es información importante para todos. Y Magdiel Gómez Muñiz le mando un saludo, doctor, dice felicitaciones por su excelente programa, muy importante esta información. Bueno, pues ya que estamos listos, pues ahora sí vamos a proceder. Como ustedes pueden ver, vamos a llevar a la práctica. En este momento se encuentra allá el técnico en urgencias médicas Julio César Ochoa Flores, y pues maestro, todo tuyo. Ahora sí vamos a proceder a la dramatización de una reanimación cardiopulmonar. Adelante. Muy bien, gracias. Efectivamente, como lo vemos ya en la cámara o en la pantalla, se ve la dramatización de un paciente que probablemente sufrió algún ahogamiento o algún paro cardiorrespiratorio. Aquí lo importante era, como lo mencionaban, ver si nuestro paciente tiene pulso, está consciente o está inconsciente. En este caso, el compañero Julio se va a acercar al paciente, suavemente va a preguntar si se encuentra bien. Si el paciente no da alguna respuesta, vamos a hacer un ligero estímulo doloroso para ver si nos puede abrir los ojos. En caso de que nuestro paciente no abra los ojos, vamos a sospechar directamente de que está en un paro cardiorrespiratorio. Quiere decir que sospechamos que su corazón y sus pulmones no están funcionando, por ende va a tener una afectación a nivel cerebral. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a revisar pulsos. Va a ser del lado del cuello, buscando las venas o las arterias más grandes, de mayor calibre, y no va a durar más de 10 segundos. Aquí la persona que va a hacer este procedimiento, si no cuenta con un reloj de pulso, podrá contar en voz alta del 1 al 10, 1001, 1002, 1003. ¿Qué es lo que necesito saber en este momento? Si mi paciente tiene pulso o no. No quiero saber cuántos tiene, simplemente si lo tiene. En caso de que no tenga pulso, me voy a ir directamente a dar compresiones torácicas. ¿Dónde se van a dar compresiones torácicas? Si puedo descubrir al paciente, lo descubro, o si no, solamente voy a buscar línea media del esternón y una línea media imaginaria entre las tetillas o los pezones, para hacer la parte céntrica del tórax y dar las compresiones, ¿sí? Y aquí es donde vamos a iniciar las técnicas del RCP básico, ¿sí? Se van a dar 30 compresiones por 2 insuflaciones por 5 ciclos, aclarando lo siguiente, siempre y cuando se tenga un dispositivo de barrera. ¿Por qué? Porque ya está muy añejo, o ya no se utiliza la respiración de boca a boca por 2 vertientes: el cuidado del paciente y el cuidado del rescatista, del paramédico o del familiar. Si no se tiene este dispositivo que nos está enseñando ahorita el instructor Julio,
directamente serían puras compresiones. Actualmente, bueno, contamos con el dispositivo y vamos a dar las compresiones. El RCP va a iniciar 30 compresiones, donde van a ser 5 centímetros de profundidad como mínimo, la cual esto nos lo marca la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, en sus guías de actualización. Con estas compresiones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que el corazón empiece a ejercer esa fuerza y empiece a bombear la sangre. Posterior a las 30 compresiones, voy a hacer una apertura de la vía aérea inclinando su cabeza hacia atrás y voy a dar 2 ventilaciones. Estas ventilaciones van a ser jalar todo el aire que yo pueda y dar las insuflaciones a mi paciente. ¿Esto para qué? Para oxigenar los pulmones, y cuando yo vuelva a dar las compresiones como lo está haciendo mi compañero en este momento, ¿qué es lo que vamos a tener? Sangre oxigenada en todo el cuerpo, que a final de cuentas las maniobras del RCP es lo importante, reactivar el corazón para que fluya esa sangre a pesar de que tenga poco oxígeno. ¿Por qué? Porque nos menciona que el cerebro empieza a tener afectaciones a partir de los 4 minutos. De 4 a 6 minutos son los críticos. ¿Por qué? Porque si no hay ventilación y no hay RCP de calidad, el paciente puede decaer o deteriorarse bastante. ¿Sale? Ya cuando llega la ambulancia, bueno, se va a hacer un RCP avanzado con otros protocolos, donde se le va a informar al familiar de a lo mejor una intubación, de algún otros dispositivos de barrera, con una calidad de RCP más efectiva, que esto solamente el paciente o el familiar lo decidirá. ¿Sale? Una vez que nosotros terminamos nuestros 5 ciclos de RCP, que son 30 compresiones, 2 ventilaciones, durante 5 veces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reanimar o voy a rehacer mi nueva cadena. En este caso, que vuelvo a checar el pulso, de 5 a 10 segundos nuevamente. Si mi paciente no tiene pulso, continúo con maniobras nuevamente. En este caso, si mi paciente ya tiene pulso, solamente lo voy a colocar de lado para evitar que vaya a vomitar el paciente y se pueda broncoaspirar. ¿Qué es la broncoaspiración? Que vaya a tragar su propio vómito y que su vómito se vaya a los pulmones. Entonces, una vez de esa posición, ¿qué es lo que hago? Cada minuto voy a estar revalorando el pulso. Si mi paciente vuelve a caer en paro, lo recuesto nuevamente suavemente para evitar alguna otra lesión y inicio las compresiones de RCP nuevamente desde cero. Como les comentaba, si se tiene el dispositivo. Si no se tiene el dispositivo, nada más vas a dar 200 compresiones sin parar. Estas 200 compresiones van a llevar aproximadamente un tiempo de 2 minutos. Y es importante que cuando ustedes marquen al 911, digan, tengo un paciente en paro cardiorrespiratorio, estamos iniciando maniobras. ¿O qué pasaría? Porque es muy común que cuando tenemos este tipo de pacientes nos bloqueemos, es normal. Pedir ayuda al asistente médico vía telefónica y él te va a decir qué hacer en lo que llega la ambulancia. ¿Sale? Ya una vez llegando a la ambulancia, como les comentaba, van a bajar su aditamento o sus equipos correspondientes. ¿Para qué? Para iniciar un RCP de mejor calidad. ¿A qué me refiero con RCP de mejor calidad? Bueno, para empezar se le va a poner un suero al paciente, se le va a poder poner farmacología e incluso se le puede dar una actividad eléctrica o una descarga eléctrica con un monitor y un desfibrilador. Asimismo, se va a recomendar la intubación. La intubación es el aseguramiento de la vía aérea, que aquí es donde entra un gran conflicto. Hago mención para todos los que nos están sintonizando. Muchas personas le tenemos miedo o le tienen miedo a una intubación, ¿no? Porque dicen que con la intubación el paciente va a morir. Siendo realistas, la intubación sí llega a haber afectaciones. ¿En qué aspecto? En que va a generar ciertas patologías de la vía aérea o en los pulmones como tal. Claro. ¿Por qué? Porque es un área estéril. Más sin embargo, se les debería de dar esa intubación. ¿Para qué? Para mejorar el aporte ventilatorio y el paciente salga del paro con mayor eficacia. Así es, efectivamente. Algo que nos preguntan por acá, si nos pudieran explicar ahí, ya que está el técnico, maniobras que puede haber para un ahogamiento. Hay una maniobra, bueno, muy conocida, Heimlich. ¿Qué otras nos pueden mencionar al respecto? La de Heimlich como tal, ya no se nombra Heimlich, ya no se llama Heimlich, por cuestiones ahora sí de regalías más que nada, ¿no? Pero la maniobra es igual. Ciertamente vamos a dar presiones en el estómago. Voy a buscar el ombligo y 2 dedos arriba del ombligo. Entonces nada más voy a dar compresiones hacia adentro y hacia arriba. Ahorita voy a pasar del lado donde está el instructor Julio. Vamos a descubrir un poquito al paciente. Ahí se alcanza, como es un maniquí, no se alcanza a ver el ombligo. El ombligo, exactamente. Pero una dramatización. Sí, una dramatización. ¿Qué es lo que voy a hacer? Se va a tomar con el puño cerrado y voy a hacer presiones hacia adentro y hacia arriba. Importante, el ahogamiento lo vamos a considerar como una obstrucción de la vía aérea por un objeto sólido, porque si es líquido, iniciamos RCP directamente, ¿sale? Entonces, mientras el paciente esté consciente, voy a hacer esas maniobras en forma de J, de adentro y hacia arriba, hasta que mi paciente arroje el objeto, que es muy común que muchas veces por la alimentación
y estar platicando o alimentarnos muy rápido, se nos vaya el alimento y se nos atragante. En caso de que mi paciente caiga inconsciente, con cuidado lo vamos a bajar al piso y en automático iniciamos el RCP. Ok, perfecto. Nos preguntan por acá también si nos pudieran dramatizar cuando un bebé por un error se traga una canica, una moneda, ¿cómo podemos dar una maniobra? Claro de que sí. RCP? Bueno, cuando es un bebé y es más complejo y más sencillo a la vez por el mismo tamaño, ya que con el bebé se va a tomar de una sola mano. Con una sola mano se toma el bebé. No se lo podemos dramatizar con el maniquí porque está grande. De las compresiones en la espalda y en el tórax. Perfecto. Ajá. En este caso vamos a dar 5 palmadas en la espalda para esperando que arroje. ¿Con qué fuerza? Nada más con el peso de la mano. Ok. ¿Sí? Si se fijan, siempre va a ser importante que poner una posición de seguridad para evitar que se nos vaya a caer el menor. Sí. Sobre todo, una vez que doy esos 5 compresiones, voy a girar a mi paciente boca arriba. Voy a observar su cavidad oral. Si se alcanza a ver la canica, la moneda o el globo, lo que se haya introducido a la boca, si lo alcanzo a retirar, lo voy a tratar de retirar. Si no, voy a tratar de dar una ventilación con mi dispositivo para ver si pasa el aire. Si no pasa el aire, continuamos con 5 compresiones torácicas, con 2 dedos nada más, y vuelvo a repetir la técnica de la espalda. Aclaramos, hablamos de bebé de los 0 días, desde un día de nacido más bien, hasta un año. Ya después de un año, de 1 a 8 años, siempre y cuando sea menor a 43 kilos, ya se considera como si fuera un niño y se dan las técnicas como un adulto solamente con una sola mano. Perfecto, bien. Y para terminar, si presentamos una persona embarazada, una mujer embarazada, ¿cómo se puede llevar a cabo una maniobra de RCP? Bien. Sin dañar el producto, pues obviamente, porque Sí, claro. puede haber situaciones. Cuando tenemos a la persona en estado de gestación, dependiendo ahora sí que los meses, vamos a ver la protuberancia abdominal. Para el RCP es importante, se va a dar donde mismo, ya que el producto o el bebé se encuentra en la parte del vientre y donde se dan las compresiones en la parte torácica, entonces no se vería afectado. Lo que sí se verían los cambios a lo mejor sería la maniobra de succión de la vía aérea que te mencionaba, que ya no se llama Heimlich. ¿Por qué? Porque se da 2 dedos arriba del ombligo, entonces ahí sí se vería afectado. Ahí lo que voy a hacer con este tipo de pacientes, cuando ya tienen el producto, hace que el abdomen sea muy protuberante, voy a buscar reborde costal o apéndice sifoides, conocido como boca del estómago, y voy a buscar 2 dedos abajo nada más. ¿Para qué? Porque ahí es donde voy a dar las compresiones en caso de que esté consciente. Una vez que viene inconsciente, iniciamos el RCP nada más. Bien, estábamos viendo en pantalla esta parte, la conocemos como un AMBU, en el ámbito médico. ¿Esto para qué nos sirve? Si nos lo pudieran explicar, Gracias. por favor. Sí, claro, mira, se conoce malamente como AMBU. AMBU como tal es la marca, por ejemplo aquí vamos a mencionar, y te fijas, es marca Rush. Entonces, el nombre real de este dispositivo es una BBM. Este se utiliza como un dispositivo de vía aérea para el aseguramiento de ¿qué? De aporte de oxígeno ventilatorio. Quiere decir que lo vamos a utilizar con los pacientes cuando yo lo tengo, si llegamos a tener en casa, digo que es muy poco probable que se tenga, pero nos va a funcionar como si fuéramos la respiración de boca a boca. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta mascarilla va en el paciente y solamente voy a dar las ventilaciones. Nada más. Quiero mencionar que cuando yo hago esto solamente le doy el 21% de oxígeno a mi paciente, porque es lo que hay en el medio ambiente. Pero sin embargo acá vemos un reservorio y vemos una manguera conectora. Esta conexión va directamente a un tanque de oxígeno, la cual se recomienda que sea 15 litros para que se infle nuestro reservorio y poder hacer las ventilaciones. Y con esto aportar el 100% de oxígeno. También es muy importante hacerlo mención. ¿Por qué? Porque en el área hospitalaria, cuando el paciente llega a estar intubado y nosotros necesitamos hacer una ventilación asistida, se hace directamente sin la mascarilla y aquí va el conector del tubo endotraqueal nada más. Entonces ese es un dispositivo, es conocido como BBM. Sí, ciertamente en los hospitales la conocen como AMBU. Por ahí probablemente van a escuchar, están ambuceando al paciente, pero en realidad están dando una ventilación asistida. Sí, y principalmente pues es la herramienta de trabajo, ¿no? Creo que Así también con el tanque de oxígeno pues es una ayuda para traslado, pero qué mejor que esté directamente a la toma de oxígeno porque levanta un poco más. Bien, dice Denise Ábalos, de suma importancia, muchas gracias, saludos. Y Sarí Muñoz, dice Sarí Muñoz, saludos al profesor Marín. Pues sí, es Sarí Muñoz, atentamente Sarí Muñoz. Bien, gracias. Perfectamente, bien. Algo que también me gustaría mucho que nos explicaran ya ya antes de entrar a las conclusiones, es en este caso
¿Qué se necesita, bueno, para aprender a dar RCP? Sé que obviamente son cursos de capacitación, pero ¿qué recomendaciones ustedes nos pueden dar? ¿En dónde se pueden tomar? O ahora sí, ¿qué bibliografía pueden leer las personas? Porque la verdad nos están preguntando que esto es de suma importancia, la información que estamos llevando a cabo. Muy bien, ciertamente, bueno, hay cursos en diferentes instituciones de RCP básico, ¿no? Importante, incluso pudieran hasta ver videos en YouTube. Yo recomendaría la bibliografía de la AHA, que es la Asociación Americana del Corazón. Ellos son los que nos rigen en México con todo lo que tenga que ver con cuestiones cardíacas. Sus actualizaciones son cada 5 años, entonces la más actual ahorita es la 2020. Pero sí, como te comento, hay varias dependencias que pueden tomar esa capacitación de cursos de RCP en sus diferentes edades, ¿no? Tanto bebé como niño y adulto, manejando ciertas edades y ciertos protocolos. Más sin embargo, pues como te comento, hay muchas veces que la vida que se lleva en la actualidad es muy presionada. Entonces a lo mejor si les gusta leer, bajar las guías de la AHA de RCP básico, o lo pueden encontrar como soporte vital básico, o en su defecto buscar videos. A lo mejor si es gente que le gusta más la cuestión práctica o visual en vez de estar leyendo, pues los videos que nada más que lo busquen como actualización AHA, el soporte vital básico, y serían muy eficaces para poderlo llevar a cabo. Incluso pudieran practicar tal vez en su domicilio hasta con una almohada en caso de que no tengan el tiempo, o puedan acudir a alguna capacitación como tal. Sí, principalmente esto es lo que muchas veces, y no me dejarán mentir, creo que tanto todo personal, de salud, todo personal hasta administrativo que labora en los hospitales, creo que ya tiene que tener un conocimiento de RCP, ¿no? Creo que son los principios básicos ante una situación, ante una emergencia. Bueno, pues ya para entrar en conclusiones, me gustaría mucho que nos explicaran también, antes de finalizar, en este caso, vamos a poner una escena. Si hay un choque, un accidente automovilístico, que es lo que nos están preguntando, ¿qué hacer con un paciente que queda prensado? Puedo utilizar este término, porque muchas veces llega la escena de la situación y queremos moverlo, pero nos dicen que si lo movemos y no revisamos cervicales, puede quedar ahora sí paralítico por toda la vida. ¿Qué nos pueden explicar al respecto en eso, maestro? Adelante. Pues aquí en la recomendación, literalmente, pues como lo dice, si no lo sé mover, no lo sé hacer, no lo hago. Al contrario, mejor trato de, no sé, hacerme pa' un lado y esperar a ya sea los paramédicos o la de rescate urbano, que es lo más común. Si queda prensado no lo puedes mover. Literal, tienes que esperar a los especialistas que con sus herramientas, que la mayoría de personas lo conoce como quijadas de la vida, y empiecen a trabajar. Perfecto. Enrique Muñiz, felicidades por el programa, excelentes ponentes. Y Jesús Arellano, saludos al profe Marín. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Para entonces llegar o a dar un RCP, tenemos, y me gustaría que me lo volvieran a mencionar para que toda la gente lo tenga bien en cuenta. Primero que nada es evaluar la escena. Y en segunda, ¿qué seguimos? Bien, una vez que tenemos nuestra escena segura, hablamos de seguridad, que no tenga un peligro latente o potente, que no me vaya a ocasionar algún daño a mí o a mi paciente. Revisar si mi paciente está consciente. En este caso, ¿te encuentras bien? Si mi paciente no responde, voy a hacer un pequeño estímulo doloroso. El estímulo doloroso es hacer una presión en la parte del esternón para ver si me abre sus ojos o no. En caso de que el paciente esté inconsciente totalmente, no hay una reacción al estímulo doloroso, voy a checar pulso. Anudamos al cuello, simplemente buscando que se sienta. Si se siente, quiere decir que mi paciente no está en paro cardiorrespiratorio. Tendríamos que checar la vía aérea. Pero si no siento el pulso, en automático inicio de RCP. Si tengo mi dispositivo de barrera, 30 compresiones de 5 centímetros por 2 ventilaciones de 1 segundo cada una durante 5 veces, lo cual nos equivale a 2 minutos. Si no tengo mi dispositivo, nos vamos directamente a 200 compresiones torácicas sin interrumpirlas. Perfecto. Bien, pues bueno, llegando a la conclusión, me gustaría mucho que nos regalaran sus teléfonos de contacto. Adelante, cómo contactarlos. Todo se vale, redes sociales, páginas oficiales. Adelante. Mi número de teléfono es 3310 98 3055, o me pueden encontrar en Facebook como Julio César Ochoa. Adelante, maestro. Gracias, mi número es 3313 20 82 93. Para cualquier duda que tengan, con todo gusto, pueden seguirnos también en redes sociales del Instituto Técnico en Emergencias Ángeles de la Vida, como centro evaluador y como escuela de capacitación tanto de paramédicos, auxiliares de enfermería y diplomados de gerontogeriatría, entre otros.
quedamos a sus órdenes para cualquier duda que surja para ustedes. ¿Qué conclusiones nos pueden regalar cada uno de ustedes acerca sobre este tema, las emergencias de la persona adulta mayor? Bueno, pues como conclusión nada más es tener mucho cuidado ahora sí con todas las personas, pero sobre todo con el adulto mayor, ya que hablamos de que el adulto mayor muchas veces es muy cerrado en sus decisiones, dicen que no tenemos nada, nos sentimos bien, pero cualquier cosa que nosotros alcancemos a notar, que sienta algún malestar, lo ideal sería acudir al médico. Yo sé que a nadie nos gusta ir al médico y mucho menos si contamos por ahí con cierta seguridad que decimos que tardan mucho en atendernos, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si ya existe un malestar o alguna molestia es por algo, entonces sería ver esa parte, cuidar a nuestros adultos mayores. También, como mencionabas, tener muchos cuidados en el aspecto de la vialidad o de centros de recreación. ¿Por qué? Porque el adulto mayor también tiene derecho a poder participar en eventos masivos con seguridad, sobre todo con seguridad, y que sean respetados en toda su esfera como tal. Así es, y principalmente esta parte, ¿no? Que sin duda al momento en que se presenta una situación, porque ahorita me hizo recordar mucho aquí el instructor Julio sobre la vacunación, sí, efectivamente fue algo sorprendente la demanda pues de adultos mayores, pero sobre todo las largas horas para esperar el biológico, sí, y aparte ahí sí puedo decir que no hubo una buena logística porque fue como una manera de rápido, háganlo sin contar o sin hacer un estudio, yo lo llamo así, de cuántas personas adultas mayores cuentan con silla de ruedas, cuántas personas adultas mayores son funcionales, cuántas personas adultas mayores presentan un problema a lo mejor de sus rodillas, etcétera, porque sí se pudo hacer, o sea, principalmente no nada más aventar como la bolita y creo que por la situación que se estaba viviendo hace 2 años, pues creo que todo el mundo quería como que vacunarse, ¿no? Luego, bueno, había dilemas, ¿no? Sí o no. Bien, adelante. Bueno, mi conclusión sería aquí, más que nada, no automedicarnos, ¿sí? Porque los pacientes adultos tienden a tener sus signos vitales muy drásticos. De repente están bien y se nos descompensan, se nos bajan, y más cuando son hipertensos o diabéticos. Sí, yo creo que ahí no hay que automedicarlos, mejor tratar de llevarlos a un hospital más cercano o tratar de hablar a la ambulancia. Así es, bien, bueno, hacemos una entrega de reconocimientos. La Asociación Nacional de Locutores de México AC otorga el siguiente reconocimiento a técnico en urgencias médicas Carlos Antonio García Marín, ¿sí está bien? Sí, claro, García Marín, por haber participado en el programa Senectud con el tema emergencias en la persona adulta mayor. Viene el nombre de nuestro productor general, Héctor Yamil Hernández Vallejo, y su servidor, Enrique Gallardo García, conductor. De igual forma, hacemos el siguiente reconocimiento. Técnico en urgencias médicas Julio César Ochoa Flores, por haber participado en el programa Senectud con el tema emergencias en la persona adulta mayor, firma de nuestro productor general y de su servidor. Muchísimas gracias en verdad por estar aquí con nosotros, por su valiosa información y sobre todo esta explicación que, como podemos ver, las personas empezaron a participar. Muchísimas gracias y esperemos que no sea el único programa y que más adelante nos puedan acompañar. Creo que hay muchos temas de donde sacar provecho. Y sobre todo principalmente me llamó mucho la atención porque lo podemos encontrar en cualquier momento. Creo que si la gente o la sociedad no está conociendo o no sabe por lo menos una maniobra de RCP o por lo menos cómo actuar ante una situación como lo mencionamos, creo que sí estamos un poco bajos en ese sentido, pero todo lo podemos encontrar, sí, lo podemos encontrar en escuelas, lo podemos encontrar aquí mismo ahorita en este momento, en la calle, en las avenidas, no nomás en los hospitales, en las reuniones familiares. Entonces voy a leer los últimos saludos. Bueno, desde acá nos dice Raúl Chávez Mendoza, excelente información, saludos. Francisco Casillas, información valiosa. Jorge León, excelente explicación, profes, suerte. Jesús Arellano, excelente tema, muy buenos instructores los dos. Y me marca acá Uriel Huerta, información muy importante. Creo que como ustedes lo vieron, pues de esto se trata Senectud, ¿sí? Hacer programas dedicados a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y persona adulta mayor y sobre todo
pues de la mano de especialistas que nos ayudarán a comprender esta información. Bien, también nos dice por acá Mariel Cruz, dice gracias por presentar ese tema tan importante. Miriam Suárez, excelente explicación. Y también nos llega por acá, felicidades, muchas felicitaciones para ambos. Bien, bueno, pues yo les recuerdo que la información... Sí, yo les recuerdo que la información ya se las dimos y la decisión la van a tomar ustedes. Y efectivamente creo que vamos a hacer la segunda parte no muy lejano, porque sí es importante que esto lo estemos actualizando. Creo que por ahí ya lo platicaremos ahorita al final del programa, qué tema podemos abordar nuevamente, pero sí es importante, como todo, darle esta secuencia, porque pues en una hora es como muy poco, pero creo que lo poco que se vio pues es de relativa importancia, ¿verdad? Bien, bueno, la próxima semana nos acompañan la doctora Neida Mendoza Rubalcaba con el tema deterioro cognitivo. ¿Cómo vamos a abordar este tema? Bien, como ustedes lo han visto, desde que inició la temporada de Senectud, hemos estado abordando temas desde la demencia, hemos estado abordando temas también, vamos sobre el delirio, ¿sí? Pero ahora, la próxima semana vamos a abordar el tema del deterioro cognitivo, un tema que muchas veces también se llega a confundir, ya que, como se ha mencionado erróneamente, piensan que el deterioro cognitivo es ya la demencia, o seguimos escuchando términos como demencia senil, cuando pues ese término, ya lo hemos dicho abiertamente y por muchas formas, no existe. O sea, llegó a existir, pero ahora ya se erradica y se llama demencia o trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, la doctora Neida va a venir la próxima semana, nos va a explicar las fases del deterioro cognitivo, qué es un deterioro cognitivo, cómo podemos trabajar un deterioro cognitivo y sobre todo también ejercicios para que nosotros desde una edad temprana empecemos pues a valorar nuestra memoria, nuestra orientación, nuestro espacio y todo lo que nos lleva en el aspecto conductual. Bien, pues agradezco mucho nuevamente a los técnicos en urgencias médicas Carlos Antonio García Marín y Julio César Ochoa Flores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y agradezco también a Yamil Vallejos, que estuvo en la producción de este programa. Les recuerdo que Senectud pues es un programa nuevamente que se transmite todos los lunes desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, de 10 de la mañana a 11 de la mañana, y es un programa nuevamente dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Nos pueden seguir a través de nuestras cuentas oficiales, que es Facebook Senectud Radio, nuestro Instagram como @Senectud Radio también, y sobre todo nuestro canal de YouTube, como se los he mencionado. Actualmente ahorita estamos trabajando en subir las entrevistas del mes de enero, pero con base ahora sí al tiempo, a la carga de nuestro trabajo, estará próximamente las entrevistas de febrero, y no se lo pierdan porque también estaremos trabajando y próximamente lo verán en la plataforma de Spotify. Para todos aquellos que no pueden visualizar el YouTube o el Facebook, pero sí cuentan con el Spotify, esta plataforma de audio o de podcast, como se puede llamar, ¿sí? Lo pueden escuchar. Entonces agradezco nuevamente a todos ustedes que nos sintonizan, y también agradecerles que en estos vamos ya prácticamente 90 días que inició este proyecto nuevamente de Senectud, o que tomó otra vez este proyecto de Senectud, ya tenemos arriba de 600 seguidores. Muchísimas gracias y que pasen un excelente día, descansen, no es puente, y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.